Nuestra invitada de hoy es Lolita Taub, una reconocida inversionista, fundadora de Ganas Ventures, fondo de capital enfocado en startups que sean impulsados y fomentados por la comunidad en Estados Unidos y en Latinoamérica. El camino de ella no ha sido nada fácil. Creció en una de las comunidades más pobres de Los Ángeles, como inmigrante mexicana, pero es ahí donde comprende la importancia de la familia, la comunidad, el cual representa un espacio seguro, lleno de amor y apoyo incondicional. Ella nos platica ese momento exacto en el que su vida dio un giro de 180 grados y lo importante que fue eliminar todas aquellas creencias limitantes y asimismo reconocer y aprovechar las oportunidades que, aunque están llenas de sacrificios, nos pueden cambiar la vida para siempre. Si eres emprendedor y estás en busca de crecimiento y o levantamiento de capital, quédate con nosotros porque te compartimos algunos tips súper importantes. Lolita, gracias porque hoy tú le abres las puertas llenas de oportunidades a otros. Eres una inspiración. Hola, pues bienvenidos a un episodio más de UMA. Hoy tenemos como invitada a Lolita Taub. Es la verdad que un episodio muy, muy especial para mí porque nos conocimos hace poquito y con 5 minutos de contarme su historia dije, quiero saber más. Entonces, para todos los que nos están escuchando, Lolita es inversionista. Ella acaba de fundar vaya la redundancia, un fondo Ganas Venture Fund. Invierten en proyectos de comunidad. Vamos a explicarles un poquito todo lo que es VC, porque creo que alguna de mi audiencia no sabe. Entonces, pero ya nos meteremos más, pero quédense a escuchar porque Lolita es una persona que creció de una manera, no les quiero arruinar la historia, pero ahorita está como del otro lado de la moneda. Entonces, pues bienvenida Lolita, es un honor para mí tenerte aquí. La verdad que me pareces una mujer muy completa, balanceada y más que nada te admiro por lo echada para adelante que eres. Entonces, can't wait. Va a ser un poquito en Spanglish, by the way, a todos los que nos están escuchando. Sí, bueno, Pilar, mucho gusto en estar aquí en tu show, que me encanta todo lo que estás haciendo para la comunidad. Creo que algo que se nos olvida es ser humano. Y desde la primera vez que conectamos, dije, esta mujer no es solamente una líder, pero también tiene un corazón tan grandote que lo necesitamos mucho en reconocer todo lo especial que es ser humano, pero también qué difícil es. Pero que como cuentas, ¿no? Que tenemos que seguirle echando ganas, que de ahí es de donde nace el nombre de mi fondo de capital de riesgo, Ganas Ventures. Y bueno, me encantaría explicar qué quiere decir, porque sé que es algo como enigma, algo que no muchas personas conocen, si eso quieres que explique un poco. Sí, nada más, quiero contar un poquito más, no quise en la primera parte, pero bueno, Lolita, tienes más de 15 años de experiencia en invertir en startups, que es de lo que se trata VC, que ahorita nos darán más de introducción, pero bueno, es su segundo fondo, pero ha trabajado en temas de tecnología, has también trabajado en otros fondos como en Scouting para encontrar a los mejores emprendedores. Empezamos con esto de explicar qué es VC y luego ya nos vamos a tu historia, que es lo que le gusta escuchar a la gente. Sí, claro, claro, empezamos en eso. Bueno, mira, para todos los que estén escuchando, si han oído de startups, de inversiones y lo que sea, bueno, el punto es encontrar personas muy especiales, especialmente para ganas es de trabajar con emprendedores que apenas empiezan sus negocios. Y se trata, la verdad, que si lo simplificamos, se trata de encontrar a personas que están creando organizaciones, compañías que están resolviendo problemas o haciendo maneras de servicios o productos que ayudan a personas o a compañías a alcanzar un reto. Entonces, el trabajo de una persona de capital de riesgo que sea inversionista es encontrar estas personas, encontrar estas compañías y invertir en ellas para hacer dinero,
pero también para promover, o sea, las soluciones y productos que el mundo de negocios y fuera de negocios necesita para tener mejor mundo, mejor vida y, bueno, resolver problemas y alcanzar metas. Ok, me encanta la introducción, nunca lo había visto. Esta segunda parte de encontrar aquello que nos va a hacer, digamos que un mundo más feliz, ¿no? O un mundo más completo. Pues, Es, ese es mi reto personal, pero cada persona lo ve tan diferente, pero bueno, como lo explico porque sí, me encantaría ver más personas de nuestra comunidad involucrándose como emprendedores, como inversionistas, de todo, porque, bueno, la potencia que tiene nuestra comunidad, en México, en Latinoamérica, es tan grande y creo que vamos a platicar un poco de qué es ser mexicano, mexicana en sí. Estados Unidos y todo lo demás, pero muy importante saber que si tienen alguna curiosidad, este es un mundo en donde están bienvenidos y we belong. Sí, y es algo que hemos tratado de promover, digo, tú principalmente, y es algo que a mí me gustaría. Yo cuando digo, es que hay muchas oportunidades también para las mujeres en invertir, en estar presente, en ayudar a otros. Como digo, creo que me quiero ir con esta historia primero y luego les explicamos un poquito qué podemos hacer como mujeres, pues para ayudar a estas comunidades que tú y a los emprendedores a crecer. Pero bueno, Lolita, platícame un poquito de quién eres, o sea, cómo es tu historia, cómo creciste. Me acabas de decir o nos acabas de mencionar que eres mexicana viviendo en Estados Unidos, pero it's all Sí. yours la palabra. It's all mine. No, bueno, muchas gracias por la pregunta. Eh, Mi historia empieza con mis padres, que crecieron en un ranchito, fuera de un pueblito, Lagos de Moreno, Jalisco. Ellos tenían un sueño de tener sus hijos en Estados Unidos para que ellos pudieran alcanzar el American Dream, el sueño americano. Y pues ellos se mudaron ilegalmente al principio. Mi papá trabajaba ¿cómo se dice? Picking grapes, o sea, en el campo en Estados Unidos. Él llegó ilegalmente con un coyote, tuvo que pasar por túneles eh, por debajo del subterráneos Ajá. para llegar al otro lado, para poder tratar de entrar a este país de oportunidad y empezó haciendo cosas que conocía, la agricultura, y cuenta historias. Bueno, cuando estaba vivo, nos contaba historias de que trabajaba en esto y que al fin del, no sé, creo que eran 3, 6 meses, cual sea el La season, jornada, ¿no? em, ujú, y que al final la migra, que los dueños llamaban a la migra para que se los llevaran otra vez a México, a donde sea que vinieran, sin pagarles. O sea, ese es el principio de mi historia. Y lo digo así porque es de esta manera que acabamos en Los Ángeles, en el sur centro, que es una área muy pobre, muy diferente a lo que uno ve en la televisión de Hollywood y Beverly Hills. Y yo crecí, o sea, teniendo que saber de que no teníamos a nadie porque mi familia se había ido con este sueño, que teníamos que salir adelante. Y de allí, bueno, la historia continúa, pero la comunidad fue la extensión de nuestra familia, que es algo tan interesante porque en veces no teníamos ni qué comer, pero era la comunidad que ayudaba en eso. Y cuando había problemas de gangas y cosas así, era también la comunidad que nos aportaba apoyo, bueno, protección física también. Oye, me quedé con algunas dudas. Mm. Entonces, tu papá se muda, ¿cuándo se va tu mamá? ¿Cuántos años tenías tú? Y también me interesa saber cómo, o sea, they have the American Dream, pero ¿cómo toman la decisión? Ya sabes, es difícil dejar todo atrás y saber que igual ibas a trabajar en algo que, o sea, que tú tienes más capacidad, ¿no? O sea, porque you don't know, o sea, no sabes hacia dónde vas.
Sí, la verdad es que cuando hablo con mis papás de sus decisiones, todo era de siempre mejorar, ¿no? Creo que es esto algo cultural, que siempre queremos lo mejor para nuestros hijos, para nuestra familia, y qué cosas podemos, qué decisiones podemos hacer, qué sacrificios tenemos que hacer para darle una mejor vida a nuestra familia. Y de lo que me cuentan, eso tiene mucho que ver con la decisión de irse, y que el riesgo era suficiente, bueno, que, o sea, lo peor que podía pasar es que tenían que regresar, pero lo mejor era un sueño increíble de darle una vida mejor a sus hijos. Yo nací en Los Ángeles, así que soy primera generación. Y bueno, mi papá primero fue, eh, no se estableció mucho antes de que mi mamá se mudara también, pero ya al tiempo que mi mamá llegó, mi papá empezó a trabajar en una compañía que hacía puertas de madera. Y entonces estaba más estable, porque cuando estaba trabajando, o sea, en la agricultura, era de moverse, que si era uvas, si eran manzanas o lo que sea, y entonces sería algo más difícil, pero más nomático. Muy interesante porque así es como Claro. estoy viviendo la vida ahorita, nomáticamente, pero entonces llega un punto que mi mamá llega, yo nazco en Los Ángeles y bueno, de ahí empieza la lucha de la vida y de entender lo que es ser méxico-americana, y lo que es ser pobre, eh, pero con un sueño que es el regalo más grande que me han dado mis padres. Y tú digo, sí, gran sueño, yo y verte pues literalmente del otro lado de la moneda, tú apoyando a emprendedores, que creo que estás rompiendo barreras de muchas maneras, porque yo creo que de chica no te puedes imaginar que tú ibas a estar dándole dinero a otros, Mm, ¿no? mm. Pero, Definitivamente no. pero regresando a esto de tu niñez, ¿tú te acuerdas cómo era? O sea, me platicas un poquito de la comunidad, de que ellos estaban, los ayudaban, los protegían de gangs o de la gente que no tenía buenas intenciones, pero ¿qué recuerdos tienes tú? O sea, que estén muy marcados contigo. Sí, mira, tengo muchos, pero te cuento uno que siempre me recuerdo y me da risa, pero como todo era en ganga, es más, todos querían que yo me uniera a una ganga y me dieron un nombre de Panda. Ok. Así que todas las de la comunidad me decían Panda. Porque lo que pasa es que en estas comunidades tu protección son las gangas, pero es interesante porque también eran las personas con las que me cuidaban mis padres mucho. Pero o sea, la conversación era de que, bueno, la policía no venía a nuestras comunidades a protegernos, así que las gangas iban a ser quienes eran. Así que entonces es un dilema de que una parte de la subcomunidad dice, entrégate a esta vida, eh, join a gang, Ajá. o sea, o sé parte de un grupo que tal vez las gangas no saben si te pueden tener confianza o no y que todo es territorio. Así que sí, siempre me decían panda porque las pandas están muy very cute, muy bonitos, pero cuando son también very ferocious, muy Ujú. rudas también. Bueno, y también, o sea, me acuerdo mucho de que, o sea, teníamos un árbol de aguacates grande, que vivíamos en un garage y que mi papá convirtió en un apartamento y había en otro momento un árbol de aguacates y mi papá siempre se subía y de él comíamos mucho. Y cuando habían tantos aguacates, llevamos las cubetas no sé si has visto de Home Depot, pero bueno, cubetas de agua o lo que Ajá. sea. Y Sí. las llenábamos, mi papá se subía, cortaba los aguacates, llenábamos cubetas, nos llenábamos nosotros lo que nos íbamos a poder comer y lo repartíamos en comunidad. Porque siempre era de que, ¿qué tenemos para compartir? Porque obviamente si ven a podrir o hay gente con necesidad también, hay que ver cómo
podemos ayudar. Y esas dos, siempre me acuerdo de las dos. I love the name Panda, me encanta. Así te voy a decir. No, digo, yo creo que sí, te describe y a ver, cuéntame cómo más, ¿por qué crees que te decían panda? O sea, es you're ferocious, pero ¿en qué crees que eres ferocious? Bueno, creo que era porque siempre me quería salir con la mía, que era más como mi mamá siempre quería que fuera una niña bonita, que para ella era siempre limpia, que jugaba con muñecas, que no sé, no quería pelear o no sé, cosas así. Y yo era muy, no, bueno, tal vez un poco peleonera, pero o sea, no me dejaba nunca. Y mi mamá siempre me decía, calladita te ves más bonita, pero nunca lo ha creído. Y creo que parte de eso es lo que me dio el título de panda, que sí me ponía muy bonita y luego yo me ensuciaba y pues no era de mí, no era de mí, siempre ha sido, y le digo a mi mamá que calladita no me veo más bonita. Qué bueno que le dices a tu mamá eso. Creo que son creencias que tenemos que cambiar y que hoy en día las mujeres ya estamos modificando, pero a mí también, ¿cuántas veces cuando contestaba es calladita te ves más bonita? Y yo, no me importa verme fea. Sí, Lo exactamente. importante es sacar esta emoción o decir lo que pienso. Digo, hay maneras de decirlo, creo, y vas aprendiendo con la vida, pero no sé por qué nos enseñan a eso. Sí, bueno, es que es Eh, algo muy backwards en nuestra comunidad, mundialmente, ¿eh? No nomás latinos, que bueno, por eso es tan bueno tener líderes de mujeres y bueno, de diferente clase y de diferente background. sí, la diversidad, como todo. Pero me voy a regresar. ¿Creces tu niñez? ¿Cómo termina? ¿En qué universidad estudias? ¿Dónde terminas? ¿Cómo empieza esta evolución ya hacia estar en el lado de tech y de inversión? ¿Cómo cambia mi vida de ir de un slum al otro lado, escribir cheques? No, es una buena pregunta. La verdad que viene mucho de la comunidad. Tuve una maestra en el sexto grado que creía mucho en mí. Apliqué a una boarding school, que es una de las mejores en todo el mundo. Me aceptaron, me dieron beca y eso me cambió el mundo entero porque yo conocía la vida de pobreza y esto me ayudó, o sea, yo iba a la escuela o la preparatoria, es como se dice, high school, Sí. con los hijos del 1% del mundo. Y eso me abrió mucho los ojos a decir, espérate, entonces no todos cuentan nickels y dimes para comprar un galón de leche. No, hay personas que tienen con tanta abundancia y para mí eso me abrió los ojos, o sea, de decir, hay tanto, ¿por qué hay tantos problemas y por qué hay tanta gente que no tiene y viviendo en dos mundos completamente diferentes a la misma vez? O sea, porque era boarding school, así que vivía en la preparatoria, en dormitorios, Ujú. iba a Los Ángeles y veía cómo vivíamos nosotros y de ahí entra que hay tanta oportunidad. Y bueno, fast forward, sí fui a la universidad del USC, University of Southern California. Estudié International Ujú. Relations y Global Business y Relaciones Internacionales. ¿Por qué? Porque esta escuela era el top 1% del mundo y estaba tan fascinada de cómo es que podemos hacerle para trabajar juntos, o sea, todo lo de comunidad. Y bueno, 15 años después aquí me ves en el otro lado de Venture Capital. Oye, no, me quiero ir, qué cosas que me interesan. ¿Te acuerdas tú, o sea, cuando llegaste al boarding school, qué pasó por tu mente? También, ¿cómo le hiciste, o sea, con tu familia de estos cambios y de explicar lo que había afuera? Digo, que tus papás yo sé que lo entendían, pero hasta cierto punto, igual Sí. en la niñez, te protegen, pero al mismo tiempo te empujaron porque, oye, ve y consigue la beca. Entonces, esto me da Bueno, curiosidad, está un poco, ¿cómo? sí, está un poco complicado, ¿no? Porque mi mamá recibió la carta de que estaba aceptada, que me dieron la beca y la quemó. Porque cómo iba a dejar ir a su hija tan pequeña, pero la más grande, ir a vivir al otro lado del país, porque nosotros estábamos en California, esta escuela en Massachusetts, que está al otro lado, en la otra Ujú. costa.
Pero mi papá últimamente, al final dijo: "Yo nunca te voy a quitar lo que no te puedo dar, y vinimos para que tuvieras oportunidad". Y Quiero llorar. yo Wow. también. Y bueno, al final, o sea, fue algo que con tanto miedo, ¿no? Porque no tenemos familia, no tenemos conexiones y que ellos, también jóvenes, ¿no? Tratando de ver cómo es la vida, me mandan y me dejan ir. Y bueno, llego y digo: "¿Qué es este mundo?". Hay zacate, para empezar, porque en el sur centro no hay tanto zacate, es puro cemento en todas partes. Y bueno, fue un shock tan grande porque no sabía lo que estaba viendo, era la primera vez que había visto, que había personas de todo el mundo que tenían diferente clase de pelo, de color de piel, de tipo de ojos, ¿no? Que te digo, oh, yo pensaba que todos éramos latinos o afroamericanos. Y llego y digo, oh, wow, hay un mundo completamente diferente. Y luego empiezo a notar de que yo apenas alcanzo a comprarme un bagel, un pedazo de pan, y están hablando de que van a ir en su private jet a hacer un suntan en Nueva York, que en ese punto decía, ¿qué es un suntan? Yo no sé qué. We're gonna go Claro. tanning. Ok, ¿qué quiere decir eso? Pero sí entendí la diferencia. Y bueno, como uno se puede sentir menos, mucho menos. En la preparatoria no hablábamos de dinero, pero sí se notaba, sí se sentía. Y bueno, empiezas a pensar, ¿do I belong? Yo me merezco estar aquí, soy suficiente inteligente, no tengo los mismos recursos que todos tenían, tutors privados, o sea, mucha ayuda, que vinieron de las mejores escuelas y yo venía de una de las peores. Em, Así que fue algo muy grande, que hizo la adolescencia algo lo más difícil, pero lo más bonito también porque me abrió los ojos mucho a que hay mucha oportunidad y que hay necesidad de crear puentes y de ser uno como persona un puente también, porque creo que la razón por qué hay tanta escasez de oportunidad y que hay tanta división es porque no hay puentes y no nos entendemos, pero hay tanta, o sea, si hacemos estos puentes, la oportunidad crece. Creo que, digo, y agregando aquí en lo que dices es puentes también de enseñar a que sí se puede, ¿no? O sea, no nomás el puente de conexión o el puente de una beca, que digo, es un gran puente, pero es más como de cómo modificar estas creencias de you can, you belong, y también la diversidad es buena y cómo es buena, y hacer, Ujú. pues a los dos lados entender que hay Sí. como si los integras son más fuertes, ¿no? Sí, pero La es integración. difícil porque siempre ha habido tanta división y socialmente, es algo que como históricamente se separa, ¿no? Hasta puedes pensar, estaba viendo, empecé a ver el show de Bridgerton y bueno, Claro. todo se trata de clase de económica, de familias, y con quién hablas y con quién no. Y entonces creo que hay ciertas cosas históricas, culturales, que globalmente que no nos ayudan, pero que si tenemos una mente más abierta, podemos ver que podemos construir, tener buena vida, o sea, nada les quita a nadie, pero más abrimos una puerta de una oportunidad más grande y saber que somos parte de algo que no nomás es cómo nacimos o qué es el destino que nuestros padres, la historia, la sociedad ha dicho que tenemos que vivir, pero crear nuestro propio camino y saber que no lo merecemos y que podemos hacer tanto más cosas si podemos ejecutar en cómo vemos el mundo y cómo podemos agregar en él. Es que me tienes así como sin palabras, porque a veces es, pues lo más difícil, aceptar que hay otros caminos y querer y motivarte
y sentir que puedes, porque no nomás es decir, ok, me lo merezco, es cómo lo voy a hacer para así recibirlo, cómo lo voy a hacer para así manifestarlo. Y ahorita hay tantas fuentes de información que te dicen, escríbelo y lo vas a decretar, ¿no? Y pues sí, pero también incluye mucho trabajo detrás. O realmente Sí, adentrarte y decir, ok, ya lo manifiesto, ya lo pongo sobre la mesa, pero ¿cómo le hago para trabajar a él? ¿O cómo le hago para así recibirlo? Y no rendirme y todos los días levantarme y tomar una decisión del camino que estás queriendo construir. ujú, Porque lo dices, it's not easy every day waking up, o como dices tú, oye, todos tenían un mentor y era una escuela muy difícil y pues seguramente tú tienes que estudiar más horas, ¿no? sí. Sí, Para bueno, estar y me igual que encanta lo que todos. y me encanta lo que estás diciendo porque es verdad, o sea, hay esta historia de que, bueno, y todos tenemos nuestros obstáculos en la vida. Creo que algo que me han enseñado mis mentores, que me han ayudado mucho y en la comunidad, es de saber que uno tiene que saber cuáles son nuestros valores. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Cuál es la fundación? Antes de pensar qué es el sueño, cómo le hacemos, realmente hacer el trabajo que es tan difícil. Creo que es el trabajo más difícil, vernos en el espejo y preguntarnos que qué es lo que representamos, cuáles son nuestros valores. Y aceptar que estamos evolucionando, que estamos cambiando, mientras el mundo cambia también nosotros, así que no estamos estáticos, dándonos paciencia a uno mismo, que para mí es muy difícil la paciencia, pero o sea, tomar el tiempo de decir, oye, ok, one step back, si tomamos un paso atrás, ¿qué es realmente lo que me importa tanto a mí? Una de las actividades que yo hago de vez en cuando es me pongo a pensar y a reflejar y digo, ¿qué cosas me hacen bien enojada? ¿Qué me enoja tanto? Porque para mí eso es lo que he aprendido, que cuando hay un patrón de qué es lo que nos enoja, eso apunta a qué es tan importante como un valor. Para mí, hacer cosas en comunidad, cuando las personas son algo que me enrabia, es cuando veo que personas son oportunistas y nomás quieren ganar para sí mismas solo y no ponen en mente otras personas o la comunidad. No, pero algo que me enrabia. Digo, yo no quiero trabajar con esa persona. Así. Y bueno, lo digo fácilmente hoy, pero me tomó muchos años de reflexionar y decir qué es mi valor y dependiendo en eso, saber entonces cómo voy a alinear eso con lo que hago, cómo vivo, cómo hago las cosas. Y eso me ha llevado a un fondo que está basado en comunidad, pero todo un paso a paso y luego pensar cómo y hacer experimentos, porque tampoco es de que hacemos una sesión y ya sabemos, tampoco. No. Sí, eso lo he vivido mucho en coaching y lo primero que les pongo es, dime tus 5 valores. Y no es nada más valores que me digas, oye, honestidad, egoísmo, o sea, digo, no egoísmo, pero, no sé, Esperemos que no compartir, egoísmo. o sea, egoísmo, o sea, lo puedes poner al final, pero bueno, no sé, honestidad, es también qué valoras, oye, valoro tiempo, valoro Sí, libertad, es o sea, como que hay que plasmarlo y justo un ejercicio que les pongo, oye, enumérame tus 10, o sea, primero es las 30 opciones, luego tus 10 cosas y luego los top 5 del 1 al 5. Y también es tu manera de tomar decisiones. Y como dices tú, estos, que es tu, al final lo que valoras se vuelve un poco parte de tu propósito de vida. ¿Y cómo lo conecto a mi negocio? Que justo lo acabas de decir. Entonces es, ¿y cómo hago que todo mi yo y todo mi ser y toda mi energía, igual que esté alineada sí, también con lo que hago todos los días? Y así todo va en una misma dirección and it grows faster. O lo haces con más motivación y más positivismo y vas en ese camino hacia adelante
si te conoces bien. Pero que es muy difícil, ¿no? Porque, bueno, saber reflejar y luego decir, bueno, pero sí, sí, estos son nuestros valores, porque lo que ha pasado, también lo que he visto, es que nos ponemos a escribir cosas y son los típicos, ¿no? La honestidad y esto, lo otro. Pero tomar el tiempo de reflexionar y decir, creo que estos son mis valores porque esto es lo que me han enseñado o son mis valores de verdad. Porque cuando sí son de verdad, es algo exactamente lo que dices, te cambia la vida porque ves todo dentro de esto, de este lens, ¿no? De esta manera de ver. Y te puedes preguntar, o sea, hace la vida más fácil porque está siendo más auténtico y puedes preguntarte, esta actividad o este negocio, este trabajo, este emprendimiento o esta inversión, ¿esto es alineado con quién soy? Y creo que eso trae algo tan bonito en nuestros corazones cuando uno puede saber que están alineados, como dices, en lo que valora, en lo que dice y en lo que haces. Oye, y me voy a regresar a tus antepasados, o bueno, no a tus antepasados, porque, pero ¿qué creencia tuviste o qué valor tuviste que tú deslindarte, pues, de tu familia? Bueno, creo que era ¿Verdad? muy, muy pequeña para tener esa clase de pensamiento complejo. La Pero verdad, hoy en día, reflexionando. bueno, eh, siempre ha sido una persona, una niña muy curiosa. Sí te estaba contando que me gustaba ensuciarme y pelear y hacer y deshacer y decir. Gloria Trevi fue una persona que me inspiró mucho. No sé si la Okey, conoces. sí, obviamente, además soy regia. No sé, tal vez eres Sí, tan joven que no. No, pero, o sea, no soy esto tan de joven y no soy, digo, ando vestida de rosita hoy, pero me encanta, es de mi juventud también. No, pero entonces, mira, Gloria Trevi y Chucha fueron 2 personalidades que me Okey. inspiraron mucho, porque las 2 hacían lo que querían, pero eran mujeres de negocio. Bueno, hay muchas cosas que decir de sus historias personales, pero quién representaban cuando cantaban, cuando hacían sus shows, cuando empezaban a vender cosas, eran mujeres independientes que, como dice mi mamá, que nunca diga, les valía. O sea, hacían lo que querían y para mí eso creo que es algo que para mí yo quería ir a esta preparatoria y a la misma vez siempre he sido muy curiosa, siempre quiero entender más, que beneficia cuando eres inversionista porque tu trabajo es ser un big nerd. A ver, descríbeme nerd, ahorita me vas a describir nerd, porque se puede decir de diferentes connotaciones, pero Bueno, nerd como te encanta estudiar, averiguar las cosas, cómo funcionan, cómo no, cuáles son las estipulaciones que están haciendo las asunciones de cómo sí va a servir o no va a servir o cómo se podemos hacer para hacer un negocio salir adelante o lo que sea. Tiene uno que tener mucha curiosidad porque si no, tienes que seguir haciendo este trabajo y sería muy aburrido para una persona que no tiene esa clase de curiosidad de saber cómo es que los negocios están trabajando, las marquetas o estas clases, cosas, industrias. bueno, yo digo que no eres nerd, yo digo que eres curiosa, porque luego Ah, nerd la gente empieza a decir así como esta, pues imagina la persona con lentes con encerrada en lente, su casa que leyendo. sí que sí tengo también, pero me los quité para no verme tanto. No, no, pero sí uno tiene que salir a ver la oportunidad, así que sí tenemos que salir. Oye, y de esta niñez, o sea, ya te fuiste a la preparatoria, ya estás con todas estas personas. ¿Hubo alguien que te marcó en esta época de tu vida que hayas dicho, me ayudó y me cambió y fue como este apoyo emocional durante estos años? Mi mi mamá, la verdad, reflexionando, siempre tomo mucho de mi papá. Yo siempre era la niña de papi. Eh, pero mi mamá, cuando las cosas iban bien o iban mal, aunque ella estaba con tanto conflicto teniéndome tan lejos de ella,
siempre me oía, siempre me dejaba llorar, siempre hacía el espacio para que fuera humana y siempre decía, tú te mereces todo, tú puedes hacer lo que quieras, lo que sueñes. Y al fin del día son estas cosas, este apoyo emocional que nos cambia la vida. Sé que hay muchas puertas que se abren, muchos trabajos, oportunidades, pero si somos, por decir una cebolla, y acabamos en el centro, creo que el centro todo tiene más que ver con nuestro corazón, sentirnos queridos, apoyados, que nos merecemos la oportunidad, que nos merecemos tener sueños, que nos merecemos echarle ganas y que nos merecemos lo bueno y lo malo que viene de nuestras acciones y de nuestro esfuerzo. Que nos merecemos simplemente vivir, ¿no? Como dices tú, vivir, estar aquí y de disfrutar, o sea, aparte de él, como dices, de lo bueno y lo malo, que creo que eso se me va a quedar muy, muy grabado, porque todos los sueños vienen con cosas y retos en la vida y hay que a veces, además de buscar a alguien y de tener a esta persona, también a nosotros mismos, como apapacharnos y querernos y Sí. saber que ahí estamos para nosotros. A ver, pues me tienes que dar un tip para eso porque creo que eso es algo que yo siempre me trato de hacer más y que me imagino que todos los que están escuchando también dicen, ¿cómo puedo hacer eso? Dame los secretos, Pilar. ¿Cómo puedo hacer eso? Mira, para mí, digo, es difícil, no todos los días te puedes querer a ti misma o no todos los días te puedes apapachar, pero con 5 minutos de sentarte y decir, ¿qué quiero hoy? Y puede ser, quiero sentarme a ver la tele, quiero bañarme y tardarme en vez de 5 minutos, 10 minutos. Quiero comer algo que sé que para mi salud no va a ser bueno, pero hoy lo quiero. Esos son esos momentos de, oye, ¿por qué no? Tú puedes, tú lo tienes, o sea, digo, y no es que lo tengas, sino, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no me doy a mí algo que yo necesito y que al final hay que ir poco a poco escuchando nuestro cuerpo de si algo te siente bien, pues entenderlo y tratártelo de dar más seguido. Ujú. Me Y, encanta. y con acciones chiquitas, porque muchas veces pensamos que tenemos que cambiar o que tenemos que decirnos todos los días cosas positivas. No es Sí, cierto. O sea, hay veces que literalmente quieres gritar y enojarte y do it. O sea, es lo que tú necesitas. sí. Sí, me encanta eso, un buen recuerdo, o sea, se me va a quedar porque sí hay muchos días que digo, bueno, yo me merezco este helado, me encanta el helado de chocolate. Pero también, o sea, eso de que algo que ha sido de muy difícil también es en estas barreras de decir, ok, vamos a pasar estos obstáculos, seguir adelante, pero hay días que, o sea, uno tiene que ser humano, sentirse que necesita algo uno, no siempre todos los demás. Y decir, ok, me merezco un día de no tener que hacer nada para nadie más, o un momento. Y creo que tengo que hacer más de eso. Pero no tengo tiempo, Pilar. Ese es el problema. No, yo sé, y siempre es el creer que falta el tiempo, pero luego lo traes pensando y lo único que pasa es que se juntan estas emociones. Y un día tienes un breakdown más grande, o un día tienes que en vez de darte 5 minutos para sentarte y literal no hacer nada, te tienes que dar Ujú. 2 horas. Sí. You Entonces, have to, una cosa que si no lo haces ahora, de todas maneras lo vas a tener que hacer después. y si tienen hijos, pues encerrarse en el baño 5 minutos y decir, mamá está en el baño. Y aunque quieras ver memes, o sea, no importa what you do, ya sabes.
Eso es lo que voy a hacer, ir al baño y estar viendo los memes. Especialmente los memes de las quesadillas que dicen en la Ciudad de México que no llevan queso, pero sí llevan queso, no sé. Ay, es un mundo muy confuso, me tarda mucho en entenderlo de Monterrey viviendo aquí en el DF. Em, pero bueno, hoy, ahorita que me dices, como no tengo tiempo, ¿dirías que ese es uno de tus retos más grandes o qué retos estás enfrentando ya hoy en Sí, día? el tiempo, o sea, que las horas pasan volando, que los días pasan volando y tener esta ambición de hacer tanto, pero creo que el reto más grande es tomar el momento de decir, ok, soy humana, no soy robot, ¿qué es lo que necesito? Y es algo en lo que yo estoy trabajando un poco más, de no sentirme mal, de tomar un poco de tiempo para mí sola, de no hacer nada, la verdad, que es muy importante de no hacerlo, que cuando uno está liderando, siempre luchando, que se puede perder ese enfoque de humanidad. Y bueno, por eso me encanta esta conversación, porque son personas muy especiales como tú, Pilar, que nos recuerdan que somos humanos y que tenemos que reconocerlo, porque si no, nuestro cuerpo nos va a decir de cualquier manera. Así que lo podemos hacer de una manera bonita o de una manera fea y ya es nuestra decisión y es bueno recordarlo porque al final eso es lo que sucede, ¿no? Si uno se pone muy aparte y nomás está trabaje y trabaje, tampoco no funciona. Así que you're a very good reminder de acordarnos de hacer el tiempo para reflejar y descansar. Y ya ven, hasta las personas más exitosas se toman el tiempo, o sea, aquí Lolita, que para mí es al final, digo, yo siempre he dicho y lo repito mucho, que el éxito es estar en un lugar en el que tú quieres estar en tu vida. Muchas veces lo vemos como el valor del dinero que tenemos Ujú. o el, no sé, cumplir una meta, eres exitosa, pero creo que exitosa es ser coherente con tus valores y con lo que dices, haces, piensas. Entonces, sí, a los que están escuchando, creo que es importante recordar que darse esos espacios y que todo el mundo enfrentamos este miedo de no tener tiempo. Todos, pero pues la vida te los presenta tarde o temprano. Esa es la cosa, Oye, que tenemos que hacer tiempos y pensamos que no hay, porque es la verdad, cuando uno quiere algo, hace tiempo para eso. Prioridad, hacer nuestra humanidad prioridad es tan importante y es algo que, bueno, me estás inspirando a enfocarme un poco más en eso. oye, y hablando de, ¿qué harías diferente tú? O sea, si hay algo que me puedes decir de lo que has hecho a lo largo de tu vida, ¿harías algo diferente o cambiarías? Ya sé que es muy fácil verlo hacia atrás y probablemente me digas, no, digo, porque sé que estás en un gran lugar, pero ¿qué te hubiera gustado hacer? Que les pueda recomendar a alguien, no sé, de 20 años, que esté todavía en esta búsqueda de crecimiento personal. Em, lo que acabamos de decir, hacernos prioridad como humanos antes de todo lo demás, porque este es un maratón que estamos corriendo, no es un speedy race que se acaba en un día. De decir, solamente tenemos una vida, un cuerpo, un cerebro, eh, y tenemos que cuidarnos. Y aunque antes decía, ay, no, no me gustaba ni estirarme cuando corría, por ejemplo, pero sí, esto es lo que me recuerda de cosas pequeñas así que uno dice, ay, no, eso no es para mí, yo no tengo que cuidarme, o yo puedo comer de todo, o yo no necesito que dormir, o yo no, cosas básicas que ya después de un tiempo dices, oh, como que sí. Y si hubiera comido mejor, dormido más, haciendo esto, estuviera más, mi salud estuviera mejor
o me sentiría mejor, porque después de muchos helados como que tampoco es muy bueno para el Yo cuerpo. te veo muy flaca para comer muchos helados, no creo que hayan Sí, sido todo, tantos. todo el tiempo, todo el tiempo. Me encanta. Que estamos ahorita, mi esposo y yo en Buenos Aires y aquí el gelato. Ay, ha comido tanto. Pero no, tiene mucho que ver con hacer la prioridad de que somos humanos antes de cualquier cosa que en veces la sociedad nos hace pensar que hay otras cosas más importantes, pero no podemos llenar el vaso de otros sin llenar el de nosotros primero. Y creo que eso es algo que estoy tratando de entender mejor, pero también me gustaría tener esa sabiduría, Ajá. o sea, más joven. Me hubiera gustado tener esto más joven. Creo que todos, creo que nos queremos comer el mundo porque pensamos que el tiempo ya se va a acabar y al final todo llega. Si lo buscas, si lo quieres, todo llega. Y probablemente sí, hay momentos en los que trabajas más horas, hay días que trabajas más horas, hay días que hay años o que tienes más tiempo para ti por las circunstancias o si tienes hijos en ese momento, o el día que adoptas el perro, pues esos 3 meses. O sea, sí, sí hay momentos para todo, pero creo que hay que estar contentos con ese balance porque nosotros lo escogimos y porque nosotros decidimos priorizarlo de esa manera. Y voy a quebrar un poco nuestra super conversación y me voy a ir a cosas, es que ya sabes que a mí me encanta integrar la parte, los polos, y ahorita hablando de lo humano, pero quiero también, si alguien nos escucha de la parte de que es emprendedora o que quiere invertir, también me gustaría tocar este tema, aunque ya sé que nos queda poco tiempo, que nos platiques un poquito más de ganas y que nos digas cómo, qué buscas en un emprendedor o qué tips les das a los emprendedores. Bueno, voy a tratar de decir todo en 60 segundos. No, no, no. Por favor, No, no. bueno, mira, te cuento, y muy buena pregunta. O sea, después de ser humano y nos encontramos nuestros retos, nuestros valores, alcanzamos a trabajar en algo que esperemos estar alineados. Yo llego a Ganas y Ganas se trata de invertir en los mejores emprendedores que están empezando en pre-seed and seed. Invierto en Estados Unidos y en Latinoamérica. Y bueno, si alguien está empezando su negocio de tecnología y quiere acudir y decir, Lolita, por favor, ve mi compañía para ver si me inviertes en ella, en mí, con mucho gusto, pueden visitar a ganas.vc, que es ganas.vc. Yo se los pongo, no te preocupes. Se lo pones. Y luego, bueno, del lado de inversionistas, que para nosotros ha sido algo muy grande de invitar, algo muy grande que ha sido para nosotros es invitar a la comunidad a participar como inversionistas en el fondo. Que la razón que uno haría eso es porque cree en el tesis, pero también porque nosotros estamos trabajando en crear lo que yo llamo generational wealth en community, o sea, hacer dinero para todos juntos en comunidad, invirtiendo en compañías de comunidad. Que si es algo interesante también pueden buscar más información en ganas.vc. Yo creo que los tips que daría es, si tienes un sueño, empieza a trabajar en él, porque lo que yo veo mucho es de que en veces nos trabamos en pensar, oh, es que tengo que hacer esto y esto y esto otra cosa antes de poder empezar a trabajar en mi sueño. Y ya tienes lo que necesitas. No quiere decir que va a ser fácil, no es fácil ser inversionista, ser emprendedor, lo que sea que de verdad valga algo en tu vida, en el mundo, no es fácil. Pero si tú quieres hacer algo, para mí es empezar donde estás y no pensar, tengo que leer 10 libros, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Uno aprende mejor haciendo, así que puedes empezar pequeño, pero siempre pensar, empezar. Ese es el primer paso, empezar y que ya estás preparado para hacerlo. Sí, es que the first step a veces es como el más difícil, ¿no? Y decir, I'm ready. Y si lo tienes ese sueño, como tú dices, ya estás.
ya es. Y es simplemente de cambiar esas creencias o esos miedos o esos bloqueos a una manera positiva y, y estar ok con equivocarte, Sí, como tú que, dices. que va a haber muchas cosas que van mal, pero también muchas cosas que van bien. Si nada malo nunca pasa, si no hacemos errores, no nos estamos empujando suficientes. Así que es parte del journey, del paso a lograr cosas grandes, es hacer errores, aprender de ellos, es lo más importante y seguir adelante. De acuerdo. Y antes de cerrar, no te puedes ir sin que me digas las tres, o sea, me contestes las tres preguntas que les hago. Tengo como cinco, pero se las varío a todas un poquito. Pero la primera es, ¿qué libro recomiendas a la A comunidad? mí, un libro que a mí me encanta, que lo he volvido a leer una y otra vez, es El Alquimista. Me encanta ese libro. Ok, a mí también. Me parece extraordinario. Y hace mucho que no lo leo, lo voy a volver a leer. ¿Cómo se describe Lolita en tres palabras? Uf, ¿Eh? panda, obviamente. Ganas, luchadora. Ay, me encantó el panda. You're sweet, but you're not. It's only a lie. Es como. Un wink. ¿Qué te inspira? Eh, hacer dinero en comunidad. Levantarnos uno al otro juntos. Cuando yo crezco, todos crecemos. Cuando todos crecemos, yo crezco también. Así, un win-win. Crear en comunidad. Eso es lo más bonito para mí. Me encantó. Y estoy de acuerdo. Y creo que justo lo platicábamos antes de empezar, de la parte de UMA, de cómo hacerle. Y justo te dije, oye, es que yo no quiero dar los cursos, yo quiero que las mejores personas den los cursos. Y es parte de su crecimiento, mi crecimiento. Y si a UMA le va bien, a todas esas personas que entren a estos les va a ir bien. Pero bueno, Lolita, ha sido de verdad un honor tenerte aquí. Creo que nos llevaste por una historia muy inspiradora. Recorrer contigo, irnos atrás, ver el apoyo, ver en dónde estás, saber que existen fondos como los tuyos que van más allá de no nada más invertir por hacer dinero, sino por crear estas conexiones y estos bridges que les llamas tú. Es algo muy bonito y pues es por eso que quise compartir con ustedes a Lolita. Y para mí también yo me llevé muchas sorpresas. Lloramos todo. Me hiciste 2 veces reír conté. y llorar. Sí. Que no pensaba, no estaba en el calendario. Llora con Pilar. No, pero muchas gracias por todo. De veras, tener conversaciones como estas son un regalo tan grande. Y bueno, hay que crecer juntos, juntas y hacer cosas grandes. Y en lo que pueda ayudar, cuenta conmigo. Muchas gracias y les voy a poner toda la información de Lolita. Y bueno, esperen más noticias que seguramente vamos a hacer más cosas juntas. Sí, perfecto. Bueno, Te mando un besote. Thank you. adiós, muchas gracias. Bye.